Buen día, con permiso. Gracias. Doctor Christopher Ballinas Valdés, sea usted bienvenido al Senado de la República. Buenos días, muchas gracias. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o para presentar ideas, conceptos, manifestaciones que desea hacerlo. Después de ello, de considerarlo pertinente, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a ello, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea de manera inmediata y en bloque da respuesta en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días, estimadas senadoras, estimados senadores, estimados miembros del panel de expertos, ciudadanas, ciudadanos. Comparezco ante ustedes con mi determinante interés de ser considerado como un candidato para ocupar una de las vacantes de comisionado del organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y a la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados, a que se refiere el artículo 6º constitucional. Mi formación y contribución de excelencia en instituciones académicas de alto prestigio nacional e internacional, que incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Oxford, mi más de 15 años de experiencia de alto nivel en el diseño e implementación de políticas y acciones en transparencia y combate a la corrupción, y mi honesto compromiso ciudadano me permiten presentarme como un candidato ideal para ocupar uno de los puestos como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información. En estos años he tenido la oportunidad de perfeccionar mi experiencia académica y administrativa, participando en el diseño de diversas políticas públicas y programas gubernamentales federales, así como de suscribir diversas investigaciones que destacan la importancia de una correcta gestión pública, combate a la corrupción, garantía del acceso a la información y participación ciudadana, y de donde destaco lo siguiente. Mis investigaciones han centrado en desarrollar metodologías para el diagnóstico, prevención y control de diversas formas de corrupción administrativa, el desarrollo de análisis con respecto al tema de conflicto de interés, así como un análisis de instituciones formales e informales dentro de la administración pública. Más recientemente, mis esfuerzos académicos y prácticos se han enfocado en analizar la creación, reforma y desempeño de los órganos autónomos federales en México, logrando la investigación más especial y exhaustiva del caso mexicano, publicada hasta el momento y que seguramente es de su conocimiento, que traigo aquí el día de hoy, por si ustedes consideran en un momento dado revisarla. He participado en la elaboración de las iniciativas de ley que tenían, entre otros objetivos, reglamentar la gestión, una mejor gestión pública en combate a la corrupción, así como el mejoramiento de las instituciones públicas y el trato ciudadano, ofreciendo certeza a los procedimientos públicos. Bajo mi dirección como servidor público de carrera, se desarrolló una red de más de 50,000 voluntarios comprometidos con la Contraloría Social. Desde la sociedad, vigilaron el correcto uso de los recursos presupuestales de programas sociales, realizando más de 1 millón de acciones de Contraloría Social y de vigilancia, como parte de un plan de desarrollo social comunitario. Adicionalmente, se atendieron más de 500,000 de solicitudes a la demanda social y se crearon 22,000 comités de Contraloría Social, que representan 1/3 de los comités que ha desarrollado el gobierno federal en la materia. Asimismo, dirigió una estrategia de capacitación sobre diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la información y el manejo de datos personales, dentro de la mencionada red de voluntarios, capacitando adicionalmente a 150,000 personas entre beneficiarios y población abierta. He coordinado diferentes convenios de colaboración con 32 entidades para acciones de vigilancia, monitoreo y Contraloría Social. Asimismo, he participado en el Comité de Transparencia y fungí como enlace ante la Secretaría de la Función Pública. Desde mi unidad administrativa atendí más de 1,000 solicitudes a la información pública. Además de estos logros, cuento con una formación académica y profesional idónea para los puestos y una trayectoria profesional ascendente, con responsabilidades significativas y experiencia en trabajo colegiado. Tengo un compromiso con México, como lo demuestran otras actividades, como haber representado a este país en justas deportivas internacionales como seleccionado nacional. Cuento con valores como son la honestidad, ética, imparcialidad y vocación de servicio, además del conocimiento y la experiencia. Mi compromiso con el desarrollo de sociedades más justas y gobiernos más transparentes me permite desarrollar un plan de trabajo centrado en la participación ciudadana como uno de los ejes centrales para el nuevo IFAI, y que detallo a continuación brevemente en respeto al tiempo y al tiempo de los demás participantes. Número 1, la participación ciudadana como el fundamento para un efectivo
derecho a la información pública. La transparencia es una demanda ciudadana y como tal el derecho a la transparencia debe de construirse desde la ciudadanía. Ejemplo de ello, a través de una red ciudadana de agentes multiplicadores y capacitadores que participarán en la construcción del ejercicio de este derecho. Número 2, crear los canales institucionales para que los órganos encargados de la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas logren resultados integrales a través de una correcta vinculación. En la medida que las instituciones encargadas de la transparencia, el combate a la corrupción y la persecución de la corrupción y la rendición de cuentas operen aisladamente, no se podrá dar una correcta vigilancia a la labor gubernamental, por lo que es necesaria una acción conjunta de estas instituciones. Tercero, el mejoramiento de los sistemas de solicitud de la información y la garantía de las resoluciones del Instituto que deban de ser imparciales, certeras, públicas y expeditas. La información debe ser en todo momento pública y disponible, salvo en los casos que marca la ley. Anualmente el Instituto deberá realizar un panel de expertos para revisar las resoluciones y así crear una jurisprudencia y revisar sus propias tesis en sus interpretaciones. No hay razón para que el Instituto sesione solamente una vez por semana. Cuarto, participación activa con los objetos obligados en la creación de las vías para una mejor disponibilidad y administración de la información pública, así como una mejor gestión de la información gubernamental. Garantizar el derecho a la información no solo se da a través de las resoluciones del Instituto, sino participando activamente con las dependencias gubernamentales y los demás sujetos obligados para que ésta esté disponible. Quinto y último, fortalecimiento de la autonomía de los institutos de transparencia local. El fortalecimiento de estas garantiza el cumplimiento de la ley en todos los órdenes de gobierno. Estos puntos los he detallado en el plan de trabajo que entregué en su momento y que aquí estoy resumiendo. Estas acciones pretenden dotar una guía con operaciones útiles, concretas, medibles y evaluables que permita alcanzar los objetivos marcados para el Instituto, privilegiando los valores que permiten una correcta acción gubernamental. No dudo poner a consideración de la sociedad estos elementos para alimentar este proyecto ciudadano, así como mis declaraciones patrimoniales. Los años que he dedicado a fortalecer mi conocimiento y experiencia me colocan en un momento particularmente ideal en mi carrera que me permiten ofrecer lo mejor de mis conocimientos y habilidades para formar parte de esta institución. Participo en el proceso con la firme convicción de que, habiendo desarrollado acciones para garantizar el ejercicio de estos y otros derechos, cuento con el conocimiento, la experiencia y la entrega necesarios para lograr que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos, poniendo mis habilidades desde la sociedad al servicio del país. Muchas gracias. Gracias, doctor. Están registrados el senador Encinas, su servidor, el senador Corral, la senadora Pilar, la senadora Areli, el senador Isidro. No, ya. Ya, nada más. Senador Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. Doctor Christopher Ballinas, bienvenido. Gracias por su exposición. Gracias por tenerme aquí. Bueno, pues quienes estamos aquí más o menos tenemos algo de experiencia en la función y el servicio público. Y la verdad es que a mí en lo personal me llama mucho la atención los resultados que usted nos presenta en su desempeño como director general adjunto de control del programa de atención a grupos prioritarios. Y la construcción, por ejemplo, de una red de aproximadamente 50,000 voluntarios, muy difícil de lograr, encargados de vigilar el correcto uso de los recursos públicos y que llevan a cabo más de 1,5 millones de acciones de participación y contraloría social. Y además, dice, durante su gestión se formaron 22,168 comités de Contraloría Social que realizaron 1,246,000 acciones de difusión de la Contraloría, reportaron 13,752 células de vigilancia. Y logró certificar a 1,751 gestores como técnicos de promoción social e incluso se cambió a sistemas electrónicos de pago al 50% de los beneficiarios del programa Oportunidades, es decir, a 2,5 millones de adultos mayores. Pues parece que es una capacidad institucional enorme que pues lamentablemente no conocemos sus resultados, más aún cuando ha habido muchos cuestionamientos al manejo del programa Oportunidades y también de adultos mayores. Yo para esclarecer, yo quisiera preguntarle 3 cuestiones. ¿Cuáles fueron los resultados de estas auditorías? O si solamente se reportó que efectivamente se recibió por parte de los beneficiarios los recursos asignados al programa. En segundo lugar, ¿qué opina usted de hacer públicos, dar publicidad plena al padrón de los beneficiarios de los programas sociales? Y la tercera, ¿cómo fue posible
que 2,5 millones de los programas de beneficiarios entraran a sistemas electrónicos, toda vez que básicamente es un sector no bancarizado y el programa de oportunidades será en zonas suburbanas y particularmente rurales. Esas 3 preguntas. Gracias, senador Encinas. Doctor, mucho se ha hablado de los costos de la información. Yo quisiera preguntarle si la Ley Federal de Transparencia prevé esto, si lo prevé, en qué consiste o no. Muchas gracias. Senador Corral. Doctor Christopher Ballinas Valdés, bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias. Por lo que yo he podido revisar de su currículum, pues usted tiene una mezcla muy equilibrada de académico y de servicio público. En un párrafo de su ponencia dice usted que ha tenido la oportunidad de perfeccionar esa experiencia académica participando en el diseño de políticas en materia de transparencia. ¿Podría usted desarrollarnos esta afirmación, este concepto, que nos pudiera dar una explicación? Gracias. Gracias, senador Javier Corral. Senadora Pilar Ortega. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle lo siguiente, tomando en consideración su experiencia en materia de transparencia dentro de la administración pública, cuando dice que estuvo en la unidad de enlace y dio respuesta a más de 1 millón de solicitudes en relación a los programas. En este sentido, me gustaría comentarle lo siguiente. Una de las obligaciones de los sujetos obligados es poner a disposición información pública de oficio que se identifica con los portales de transparencia donde se organiza y se sistematiza esta información sobre remuneraciones, adjudicaciones, compras, etcétera. La pregunta es, ¿debe preverse ante el incumplimiento de los sujetos obligados de realizar estas obligaciones, debe preverse la figura de denuncia por el incumplimiento de las mismas para que cualquier persona la haga valer? ¿Por qué y para qué serían las preguntas? Gracias, senadora Pilar Ortega. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctor Christopher Ballinas. Muchas gracias, senador. Mi pregunta consiste en lo siguiente. ¿Cuál debe de ser el papel de consejero presidente del IFAI? ¿Debe ser considerado un primus inter pares o bien como el jefe del resto de los comisionados? ¿Cuáles son los criterios que propondría para que el Pleno del IFAI lo eligiera? Y comento que esta pregunta también fue hecha llegar por los expertos del Comité de Acompañamiento que están con nosotros. Gracias, senadora. Senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Yo nada más, en razón del anterior proponente, nos decía en su valoración que hizo que parte de la tarea del ejercicio público tiene que ver con aceptar la evaluación de lo que hicimos. En este caso, estás en una línea de fuego muy, dijéramos, aguda, porque has sido operador, el que vigilaba, el que aplicaba, el que hacía todo, de los programas más sensibles de combate a la pobreza en el país que manejó la Secretaría de Desarrollo Social. Y en esto, pues hay una auditoría social, más allá de ese 1 millón de personas que estuvieron trabajando en eso, que ha cuestionado mucho el resultado de estos programas, porque finalmente la pobreza en ese sexenio no disminuyó, se nos incrementó en 15 millones. De tal suerte que yo creo que se dejó mucha discrecionalidad a los delegados en los estados para hacer clientelar estos programas, y es parte del cuestionamiento que le hemos hecho mucho a Sedesol en el último periodo. Y creo que ahí, en ese sentido, tienes mucho de responsabilidad en esta conducta, si pudieras explicar en función de eso tu desempeño. Y luego todavía te paras en otra navaja, que es la de migración, en donde finalmente creo que si algo se ha cuestionado mucho en este país, aparte de los métodos de violatorios de los derechos humanos a los compañeros migrantes centroamericanos, pues tiene que ver mucho con el lucro y la ineficiencia, la corrupción,
que se ha dado en la Secretaría de Gobernación en el tema de migración, aunque plantees ahí que se hicieron 2 o 3 iniciativas y que esto ayudó a formular esto, creo que no avanzamos mucho en ese tema y que es un saldo pendiente, yo desde mi punto de vista, y que desgraciadamente en este momento donde pues, te presentas a postularte a este órgano, pues es importante cuando menos saber hasta dónde te distancias de todo este tipo de prácticas, ¿no? Gracias. Gracias. Doctor, si es tan amable ahora sí de tomar una de las preguntas de la urna, leerla de manera inmediata y ya contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. ¿Considera usted que un becario de CONACYT, un adulto mayor que recibe un apoyo de un programa social con sujetos obligados por el artículo 6º, en su caso, cuáles deben de ser los mecanismos para acceder a la información de esas personas? Es la pregunta 103. Les agradezco sus preguntas, sobre todo que mi currículum les haya llamado la atención. Sé que los números son impresionantes y precisamente por eso estoy aquí. Una de las razones, y comparto muchas de sus preocupaciones, y permítame empezar con su pregunta, senador Encinas, sobre los resultados de las auditorías, cómo incluimos lo de los sistemas electrónicos y a lo que usted se refería. Primero, cuando yo me incorporo a Cedesol es precisamente porque tenía yo un compromiso a modificar cómo se estaban llevando ciertos programas. El programa hace 3 años merece una modificación, se vuelve universal. Es decir, ya no va a operar únicamente en localidades de menos de 2.500 personas, de menos de 10.000 ni de menos de 10.000. Se vuelve universal y opera en todos los lugares. Una de las razones que vimos primero es que los costos operativos de seguir dando dinero en efectivo a las personas eran extremadamente altos, pero también propiciaba corrupción, es decir, un mal manejo sobre toda la entrega directa. En ese momento lo que nosotros decidimos es que fueran los mismos ciudadanos que vigilaran la entrega de esos recursos, sobre todo en las localidades donde opera el programa, que se entregan. La decisión en el otro lado es para minimizar los costos operativos, es que la mitad de las personas que se encuentran en localidades donde sí hay infraestructura bancaria pudieran recibirlo de manera electrónica y así solucionar 2 problemas. Uno, que no tengan que esperar al operativo de pago para tener el dinero, es decir, puede ser de manera inmediata. Y segundo, que no pase por otras manos el dinero. Entonces solucionábamos 2 problemas a la hora de bancarizar al 50% de las personas y sobre todo minimizar puntos estratégicos donde se da la corrupción. Porque, como usted sabe, los pagos no los realiza la Cedesol, los realiza una liquidadora. Entonces, en el momento que se les da el trabajo, la liquidadora entrega las listas, entonces nunca sabemos si las personas realmente fueron. Ahí es donde decidimos meter a la red social, que vigilara que realmente las personas que están en el listado están recibiendo el dinero. Entonces, nosotros con la red social hicimos 2 cosas. Uno, la capacitación a las personas que están recibiendo el dinero, pero que sean capacitados en sus derechos. Y 2, que nos sirvieran también como contralores sociales. ¿Qué nos arrojaron las auditorías? No necesariamente son auditorías, sino las vigilancias. Lo que nos dimos cuenta es que sí se perdía dinero y denunciamos a las personas que fueran en su momento y se dieron de baja. En esos lugares donde existía infraestructura bancaria, decidimos transitar a sistemas bancarios que nos permitían de alguna otra manera garantizar que la persona que tiene la tarjeta le llega tal cual. Segundo, que de alguna otra manera lo que usted decía, ¿qué conocemos de toda esta experiencia? Lo hemos hecho patente, trabajamos directamente con la Secretaría de la Función Pública y hemos expuesto este esquema en diversos foros donde nosotros creemos que realmente el combate a la corrupción viene de la sociedad es que lo demanda, la ciudad es la que es más dañada por todo esto. Entonces al final lo que decidimos fue crear esta red social ciudadana de 50,000 personas, entre ellas las capacitamos, la capacitación fue certificada ante la SEP, que la certificación de la que hablo ahí, se le dio un título técnico de desarrollo comunitario, es decir, las personas no nada más eran capacitadas en corrupción, en transparencia, en datos personales, pero que también fueran ellos mismos el eje de su propio desarrollo. Para eso lo hicimos. Y si todavía tuviera dudas, pero si no me permitiré moverme a las siguientes preguntas, las voy a ir agarrando para no cruzar. Sobre todo lo que usted me preguntaba, senador Corral, en el perfeccionamiento, ¿no? Y déjeme ver si yo entiendo la idea en el perfeccionamiento, en cómo juntamos ¿cómo se llama? La experiencia para cuestiones de transparencia. ¿Sí era su pregunta? Sí, es correcto. Sí. Bueno, en ese sentido, lo que yo he tratado de desarrollar en los últimos 15 años de carrera es entender mejor la administración pública, porque si no, no puedo aportar nada a la administración pública como investigador y en mi papel de servidor público. Lo que hemos tratado de hacer es que es un tema complejo,
muchas veces se confunde con corrupción, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con rendición de cuentas, pero sobre todo una de las cosas que le puedo decir es que en los últimos 15 años lo que hemos tratado de hacer es que dar las herramientas que se tengan que tener tanto en el gobierno como en la ciudadanía para que se pueda de alguna otra manera ejercer mejor los derechos como es el derecho a la información pública. Me refiero a su pregunta, senador Escudero, se refiere a los costos de información. Déjeme ver si estoy entendiendo bien y prefiero preguntar. ¿Se refiere a los costos de que se incurre a la creación de la información? No, Bueno, no, cuando un ciudadano es el ciudadano accede y debe ser gratuito, pero la ley marca en qué momentos tenga que incurrir en el pago de un derecho, por ejemplo, cuando se tienen que hacer muchas fotocopias, se tiene que entregar en un CD o algo así, también lo marca de alguna otra manera, pero es gratuita la entrega y se tiene que facilitar para su entrega. No tiene costo, las copias no tienen costo. Sí tienen costo, se pagan, incluso la ley dice que en un momento dado, previo pago de los derechos, se puede acceder a ella. Sin embargo, debemos de transitar a que la información esté disponible de manera gratuita en los formatos que la ciudadanía necesita y pueda leer. En los casos donde es complejo, por ejemplo, es un archivo que dan, pues se tiene que incluir en costo de copia. La ley expresa que previo pago de los derechos. Senador Ortega, lo que me decía, nada más una aclaración, fueron 1 millón de atención, hay varias cifras ahí que no entiendo. Yo personalmente atendí 1,000 solicitudes de información de transparencia, sin embargo, se hicieron informaciones de otra índole que no necesariamente tienen que ver con transparencia. Por ejemplo, ¿dónde está ubicada o dónde va a estar ubicada un módulo de atención? Lo que nosotros tratamos de hacer en un momento dado es de encontrar medios para que las personas pudieran obtener esta información, pero sobre todo cuando trabajamos en desarrollo social, no les podemos decir, es que está en Internet. Entonces es muy complejo. En lo que se refiere perfectamente a su denuncia, que si debe de haber una denuncia por el incumplimiento, por supuesto que sí. La ley es clara que debe de procurarse la máxima publicidad. Lo que han hecho las dependencias es tener transparencia focalizada. Sin embargo, lo que tenemos que hacer de alguna otra manera es procurar que toda la información esté disponible y en todo momento. Y en el momento que no se tenga la información disponible, que debiera de estar disponible, pues obviamente tenemos las herramientas que da la ley y los recursos que se dan ante el mismo instituto. No sé si con eso respondo su pregunta. Senadora, su pregunta y que también tiene que ver con lo que ha hecho la sociedad. Y sobre todo le quiero agradecer, yo he seguido el procedimiento y he visto que sus preguntas han sido bastante certeras y no se ha quedado nada más en ver el currículum, sino investigar un poco más allá, y eso se le agradece. ¿Qué es el papel que debe tener el presidente del instituto? ¿Cuáles son las características? ¿Y qué es lo que en mi caso usted pondría? Primero, ¿es un par o es un líder? Entonces, yo creo que debe ser ambas cosas, bien dependiendo de los momentos. Debe tener la capacidad de realizar acuerdos, debe tener la capacidad de llevar el instituto a donde quiere la ciudadanía, pero al mismo tiempo debe de saber ser par en el momento de la discusión y no tratar de imponer una posición, salvo en los momentos que tenga que dar un voto de calidad. ¿Qué es lo que yo podría ofrecer como presidente del instituto? La capacidad de realizar esos acuerdos y la capacidad de llevar el instituto a donde diga la ciudadanía. Senador, comparto su preocupación y créame, cuando usted dice que yo estoy en 2 navajas, créame que fue por decisión propia. Yo lo hice porque quería participar y quería ayudar a solucionar los problemas que tanto, como usted le llama la atención, a mí me llamaba la atención. Primero, todas las labores en las que yo trabajé fue precisamente para que pudiéramos incorporar herramientas que le dieran a los ciudadanos lo que demandaban y un mejor control de los recursos públicos. Sabemos que en unos momentos dados, lamentablemente, ciertos servidores públicos pueden pensar que los recursos, que son exactamente de origen público, se utilizan de acuerdo a los criterios que ellos dictan. Yo no nada más participé del área de control, participé del área de planeación. La planeación nos permitía dirigir los recursos precisamente a las personas que más lo necesitaban y que no tuvieran que pasar necesariamente por la aprobación incluso de un delegado, donde las personas estaban, donde las personas necesitaban y donde cumplían. Participé directamente en 4 años en la creación de las reglas de operación que manda de alguna otra manera la legislación, y lo hice, y de alguna otra manera ese fue mi compromiso. Entonces, en migración lo que hicimos, si ustedes se dan cuenta, y en una evaluación que me tocó participar hace más de 15 años,
había 3 lugares donde había más corrupción en este país. 1, eran las licencias. 2, las compras gubernamentales. 3, cuando las personas regresaban a su propio país. Entonces, esa es una de las razones que cuando yo tuve la oportunidad de participar en el diseño de diferentes legislaciones de migración, era para poder dotar de mayor información a las personas que cruzan y de alguna otra manera son presa, digámoslo de alguna manera, de personas que son encargadas de cuidar la ley. Pero lamentablemente cuando uno llega a cruzar la frontera, uno no tiene la información completa. Lo primero que nos dimos cuenta es que el ciudadano necesita tener la información para poder ejercer su derecho. Entonces, una de las primeras reformas que hicimos es que tuviera la información. Hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar, pero poco a poco vamos poniendo cada uno nuestro granito de arena. Y, si salvo que usted me diga, podría pasar a la siguiente pregunta. ¿Considera usted que un becario de CONACYT o un adulto mayor que recibe un apoyo de programa social son sujetos obligados por el artículo 6º? En su caso, ¿cuáles deben de ser los mecanismos para acceder a la información de esas personas? Creo que es importante que notemos que no todos los sujetos obligados deben de tratarse de manera similar. No podemos pensar que el Ejecutivo Federal a un becario de CONACYT tenga las mismas responsabilidades. Los becarios entregan sus reportes y los reportes pueden estar sujetos de alguna u otra manera a la revisión. Pero no podemos pensar que de alguna otra manera las personas que reciben los subsidios van a tener el mismo trato que marca el artículo 6º. En el caso de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el IFAI, si llegara un recurso de revisión no se le puede dar el mismo trato. Es decir, ellos no crean una información, ellos están recibiendo un tipo de subsidio y deberá de alguna otra manera reportarse de esa manera y considerarlo de otra manera, en ese sentido. Entonces aquí es donde el sentido incluso común, pero sobre todo la capacidad de distinguir los sujetos obligados es importante. Por mi parte, yo considero que estoy respondiendo las preguntas. A lo que ustedes tengan una duda, por supuesto, estoy a sus órdenes. Y les digo que estoy comprometido con el tema, no nada más en este proceso, sino en todos los que se requieran. Muchas gracias, doctor Christopher Ballinas Valdés. El Senado de la República le agradece el haber estado esta mañana con nosotros. Le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de acompañar al doctor, ir por el licenciado Rosendo Eugenio Monterrey Chepó. Muchas gracias, buenos días.